Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. En el video de hoy hablaremos acerca de un tópico que me parece muy importante a tener en cuenta para mantener la salud de nuestros acuarios, como es la agresividad de los peces. Veremos a qué es debida, qué factores causa este comportamiento, cuáles son los signos más frecuentes que debemos tener en cuenta y al final te mencionaré qué hacer para mitigar este comportamiento natural. Así que acompáñame. La agresión es un comportamiento importante y necesario para la supervivencia en la naturaleza, en casi todas las especies, y el mundo acuático no está exenta de ella. La agresión entre peces es un tema muy diverso y a veces complejo. Más allá de un simple comportamiento instintivo, revela una variedad de causas, efectos y de un manejo de nuestra parte que requiere una comprensión para garantizar la salud y el bienestar de nuestros peces. Aparte del sistema endocrino de los peces, el cual es un factor importante en el comportamiento de ellos, ya que diversas hormonas actúan de forma natural en la agresividad, veamos qué otras causas inciden en él. La agresión no se da de forma casual. Todas las especies poseen un instinto natural de conservación y ese instinto los conduce a preservar su energía, su espacio vital, alimento, sus crías y a evitar el riesgo que pueda poner en peligro sus vidas. Las principales conductas de la agresión se dan comúnmente en miembros de una misma especie, en lo que se conoce como agresión intraespecífica, que representa la competencia más directa. Sin embargo, también pueden dirigir su agresión hacia otras especies que la consideran competidoras, bien sea por el color, tamaño o riesgo para su territorio o alimento. Algunas de las especies que se consideran agresivas son los cíclidos, ciprínidos y anabántidos, entre otros. Pero veamos un ejemplo del comportamiento agresivo de los cíclidos, que es una especie muy propensa a la agresión. Los cíclidos normalmente son los primeros en evaluar los riesgos antes de entrar en pelea. Se enfrentan a sus posibles contendientes y levantan todas las aletas para parecer más grandes. Si un individuo determina que no tiene posibilidades de ganar, simplemente huye de la escena, pero factores externos pueden llevar incluso a uno más pequeño a enfrentar la pelea. Por ejemplo, si un cíclido está defendiendo un territorio valioso o si está dedicado al cuidado de sus alevines, puede enfrentarse e incluso hacer huir al contendiente mucho más grande, aun cuando tal vez este último solo estaba buscando comida. Una vez que se inicia una pelea entre dos cíclidos, estos no se involucran inmediatamente, sino que realizan una serie de pasos graduales con el objetivo específico de hacer que el otro se rinda, o en el último caso, responder con el menor desgaste de energía y daño físico. Si la motivación y la fuerza de los dos son más o menos iguales y ninguno retrocede, la pelea se inicia. Y si nadie se rinde, puede llegar incluso en casos muy puntuales a la muerte de uno de ellos. En la primera fase, los contendientes se enfrentan uno al lado del otro con la cabeza de uno cerca de la cola del otro y comienzan a mover sus cuerpos, empujando agua para que el adversario pueda sentir las ondas de presión en sus flancos. Esto lo hacen en un intento por mostrar fuerza y convencer al oponente que abandone la pelea. Si ninguno se retira, pasan a la fase de la pelea. Se persiguen mutuamente nadando en círculos cerrados e intentando morder el pedúnculo caudal o las aletas del oponente para neutralizarle el nado. Si la pelea persiste, se enfrentan abriendo y golpeando las bocas, incluso tratando de sujetar las mandíbulas, se retuercen y empujan, utilizando tirones laterales repentinos para dañar las mandíbulas del oponente. Ya esta fase es peligrosa porque el daño causado a la mandíbula del pez puede tener graves consecuencias en su capacidad de defenderse y de recolectar alimento en el futuro. Alternarán estos dos ataques hasta que uno de los dos decide renunciar. Ahora veamos cuáles son los motivos de la agresión. Factores propios de cada especie.
Aunque nos parezca increíble, cada especie hace una rápida evaluación de lo que se puede ganar mediante la agresión, evalúa los riesgos y solo se involucra en la lucha cuando los posibles beneficios superan a las pérdidas. De aquí parte la huida o el enfrentamiento. Si la motivación y la fuerza de los contrincantes son más o menos iguales y ninguno retrocede, la pelea continuará, y si ninguno se rinde, puede llegar desde lesiones por pérdida de escamas y posterior infecciones hasta incluso la muerte de uno de los participantes. Territorialidad. La defensa del territorio contra los que consideran intrusos de la misma especie o de especies diferentes pero que habitan en su entorno es un comportamiento instintivo muy frecuente. Esta defensa es muchísimo mayor durante la época de reproducción, cuando la necesidad instintiva de proteger a la pareja y en ocasiones a su grupo se convierte en la principal razón. Protección de las crías. Este comportamiento instintivo tiene como objetivo asegurar la protección y la supervivencia de la descendencia. Los padres pueden mostrar un comportamiento agresivo hacia otros peces sin importar la especie. Esto puede incluir aleteo, embestidas e incluso ataques físicos. En la naturaleza hay una ventaja que los peces de un acuario no tienen: espacio casi ilimitado para escapar. Si eligen la huida, pueden simplemente alejarse nadando, y muchas veces lo hacen, pero las cosas son más críticas en los acuarios, donde se encuentran en un espacio reducido y no pueden escapar. Incluso si uno de ellos abandona la pelea en su etapa inicial y no tiene a dónde ir, el otro puede llegar a perseguirlo. Jerarquía de grupo. En muchas especies se establece un rango social donde los peces dominantes más fuertes o mejor adaptados imponen su superioridad sobre los más débiles. Esta agresión se convierte en una forma de mantener la jerarquía y les provee de ciertos privilegios como territorio y alimento. Ahora bien, ¿qué factores externos promueven la agresión entre peces en el acuario? Como vimos en el video ¿Por qué mueren los peces?, el más importante es el estrés. Las condiciones inadecuadas de agua, como niveles elevados de amoníaco o nitritos, la falta de oxígeno o la presencia de contaminantes, genera un ambiente de tensión que puede traducirse en un aumento de la agresividad. Sobrepoblación. Un acuario superpoblado y que limite el espacio vital y los recursos necesarios para los peces intensifica la competencia. Esta situación puede conducir a un alto nivel de ansiedad que desemboque en agresividad. Diseño deficiente del entorno del acuario. La falta de refugios puede generar desprotección en los peces, aumentando su vulnerabilidad y generando como respuesta la agresión, pero esta de forma defensiva. Ahora veamos cómo podemos detectar la agresión en nuestros peces. Si notamos un comportamiento inusual como aleteo intimidatorio, erizamiento de las aletas y branquias, cambios de coloración, movimientos bruscos y amenazantes que llegan a desembocar muchas veces en persecuciones, golpes y hasta mordidas, son señales de un estado evidente de agresión. Las lesiones por mordiscos o producidos por la decoración producto de la huida en las aletas y cuerpo pueden llegar a causar desde infecciones, invalidez y hasta la muerte entre ellos. La agresión individual puede alterar todo el equilibrio social del acuario. Si no cuidamos que las especies que vayamos a introducir en el acuario puedan ser compatibles entre sí, toda la comunidad dentro de él puede verse afectada, pues se convierte en un campo de lucha, tensión y miedo que limita la interrelación natural entre todos ellos. Los peces sometidos a un entorno agresivo sufren de un estrés crónico, obligándolos a retraerse y esconderse, y esto a mediano plazo debilita su sistema inmunológico y los hace más susceptibles a enfermedades. ¿Cuáles son las soluciones para mitigar o eliminar la agresión? La primera es la selección adecuada de especies. Como siempre he dicho, debemos investigar antes las características y compatibilidad de las especies que se desea tener dentro del acuario. Esto es fundamental a la hora de elegir especies que van a convivir. Trata de no incluir un solo pez, al menos introduce por pares o tríos a la vez
y del mismo tamaño. Mientras más peces de la misma especie, la agresión hacia uno solo disminuirá, pero siempre teniendo en cuenta los requisitos de espacio de cada especie. Es mejor incorporar los peces territoriales en último lugar. En los acuarios de peces donde los peces son territoriales, se deben agregar primero las especies menos agresivas y las más agresivas unos días después. Esto le dará a cada grupo la oportunidad de reclamar un territorio. Mejorar el entorno. Proporcionar un acuario suficientemente espacioso con lugares para refugiarse, pero que los mismos no fomenten la creación de territorios como las cuevas. En cambio, el uso de plantas y algunos troncos o rocas individuales dispuestos de manera que no delimiten áreas de dominio ayudará a reducir el estrés y la competencia entre peces. También, el disminuir la temperatura al mínimo que permitan las especies y el tiempo de iluminación pudiera ayudar a reducir el comportamiento agresivo. Mantenimiento. Una calidad de agua óptima mediante cambios regulares, filtración adecuada y control de parámetros es vital para el bienestar de los peces. Reduce el estrés y disminuye la agresividad. Observación. Vigilar el comportamiento de los peces y, en último caso, separar a aquellos que muestren un comportamiento agresivo constante para evitar posibles daños irreversibles a los demás habitantes del acuario. Mantener la paz y la armonía en un tanque lleno de peces agresivos no es una tarea fácil. Te tomará algo de tiempo de encontrar la mejor solución que funcione para todos ellos. Bien, espero que este conocimiento te sea útil en el futuro para determinar las razones del por qué se da la agresión en los peces y de esta forma poder manejarla. Te invito, si fue de tu agrado este video, a dejar un like y a suscribirte al canal para que continúes disfrutando de más contenido acerca del mundo de los peces y acuarios. Nos vemos en el próximo video.